6. El baasismo. Irak pertenece al creciente fértil, un arco geográfico que se extiende desde los confines de Egipto hasta los límites occidentales de Irán, incluida Turquía, y los dirigentes baasistas de Bagdad siempre han soñado con la unidad política de esta región, de la que la capital iraquí debería ser el centro y el espíritu. El acceso al poder casi de manera simultánea del Baas Renacimiento en árabe, en Siria 8 de marzo de 1963 y en Irak primero el 8 de febrero de 1963 y después el 17 de julio de 1968, representó una oportunidad histórica para que el nacionalismo árabe revolucionario materializara sus sueños de unidad. Sin embargo, incluso en su apogeo, en el diseño de 1960, el baasismo nunca ha disfrutado de una base popular tan amplia como el panarabismo del egipcio Gamal Abdel Nasser, y su influencia se ha concentrado tanto en Siria como en Irak, los dos únicos países donde ha accedido al poder en círculos intelectuales, determinados sectores urbanos y sobre todo en agrupaciones militares. El Baas, Partido Socialista de la Revolución Árabe, fue creado en el diseño de 1940 en Damasco por el cristiano ortodoxo Michel Afak y el suní Salah al-Din Bitar, ambos integrantes de la burguesía siria, antioccidentales, antisoviéticos y partidarios de una patria árabe. En el plano económico y social, los fundadores del baasismo se proclamaron socialistas y abogados de la nacionalización de los servicios públicos, las materias primas, la gran industria y los medios de transporte. Y en el plano internacional, su carácter anticolonial les hizo presentarse como antibritánicos, porque Londres ocupaba Irak, Egipto, Palestina, Jordania y Libia. Antifranceses, porque Francia administraba Siria y el norte de África, antiespañoles, porque España estaba presente en el Rif, y antiestadounidenses por el intervencionismo de Washington en Oriente Medio. La ideología de Aflaq es inseparable para algunos estudiosos del baasismo, de las influencias recibidas durante sus años como estudiante en la Sorbona, en París, entre 1928 y 1932. Aflaq se consideró traicionado por el gobierno francés del Frente Popular, especialmente por la actitud de los socialistas hacia el movimiento nacionalista surgido en Siria, entonces administrada por París. Bassam Tibi, historiador de origen sirio, mantiene que Aflaq, mientras estudiaba en la Sorbona, estaba lleno de entusiasmo por Hitler, porque vio en el líder nazi un modelo para su idea de una síntesis entre nacionalismo y socialismo. El partido Baas de Siria, cuyo congreso fundacional se celebró en abril de 1947, fue el primer partido en considerar el mundo árabe en su conjunto. Según Aflaq, los pueblos árabes forman una sola nación que aspiran a constituir un Estado y a desempeñar un papel especial en el mundo. La identificación que efectuamos entre la unidad árabe y el socialismo consiste en dar cuerpo a la idea de la unidad. El socialismo es el cuerpo y la unidad es el alma, escribió Aflaq. En 1953, el Baas sirio se fusionó con el Partido Socialista Árabe de Akram Hourani, convirtiéndose en una formación muy ideológica, aunque la apelación al socialismo sería ambigua y de sensibilidad laica. En los años 50, los baasistas sirios se negaron a un reparto confesional de los escaños del Parlamento, pero reconocieron la importancia del Islam como elemento constitutivo del arabismo. Aflaq escribió en 1943, el Islam presenta la imagen más brillante de su lengua y de su literatura árabes, y la parte más importante de su historia nacional es indisociable de él, porque el Islam en su esencia y en su verdad es un movimiento árabe que representa la renovación y la culminación de la realidad, porque descendió a su suelo y en su lengua, porque el apóstol Mahoma es árabe y los primeros árabes que lucharon por el Islam y lo hicieron triunfar fueron árabes, porque su visión de la realidad se identificaba con el espíritu árabe. Las virtudes que fomentó eran virtudes árabes, implícitas o explícitas, y los defectos que fustigó eran defectos árabes en vías de desaparecer. El baasismo conoció su primera gran crisis en la constitución de la República Árabe Unida, RAU, entre Egipto y Siria en 1958.
El partido, que compartía los análisis de Nasser sobre las escenas árabes e internacional, aceptó entonces disolver su sección siria, y esta autodisolución, unida al posterior fracaso de la RAU, que pasó al seno de Abraham en 1961, sumergió al movimiento en una profunda crisis. La clandestinidad pasó factura tanto en lo referente a la ideología como a la organización del partido. Los ataques más virulentos contra la democracia liberal se desencadenaron a tiempo que los militares copaban el aparato del partido y se reafirmaban las reivindicaciones de carácter socialista. Pero lo más significativo para un partido que decía tener la unidad árabe como principal motor fue la inclinación a poner en entredicho el dogma de la unidad árabe. Los denominados regionalistas, Hafez al-Assad y Noureddine al-Atassi, entre otros, se impusieron con el golpe que llevó al-Baas al poder en Siria en marzo de 1963. A los considerados nacionalistas, partidarios de una visión árabe. 3 años después, en febrero de 1966, los regionalistas acabarían echando del poder a sus rivales y los fundadores del partido, empezando por Michel Aflaq, fueron condenados al exilio. Los nuevos dirigentes, denominados neobaasistas a causa de su revisionismo, se aproximaron a la Unión Soviética, adoptaron el socialismo científico y al mismo tiempo establecieron una alianza con la minoría alauita, una rama de chiismo a la que pertenece aproximadamente el 11% de la población siria. Hafez al-Assad, que en 1970 desplazó del poder a Salah el-Yedid, pertenecía a esta minoría que en tiempos coloniales fue utilizada por los franceses como fuerza de choque contra la mayoría suní. Los alauitas son desde hace 3 decenios el pilar básico del régimen sirio. Para asentar su dominio, al-Assad llevó a cabo una política de selección de los elementos más activos de esta comunidad y consolidó unas relaciones basadas en la lealtad tribal y el reparto de los beneficios derivados de la ocupación de los resortes del poder político y militar. Un sistema de poder similar, en definitiva, al organizado, como veremos en el capítulo 9, por Saddam Hussein en Irak. Michel Aflaq, después de ser postergado por los neobaasistas, se trasladó en 1966 a Bagdad, donde el baasismo había alcanzado el poder, aunque temporalmente en 1963. Producto de una época súper ideologizada, Aflaq consideraba que el socialismo era imprescindible para la superación del atraso social, pero su principal objetivo siempre fue la unidad del mundo árabe. Sin una base ideológica firme, su socialismo era de formulación genérica y un tanto demagógica. Aflaq intentó materializar una síntesis original que posteriormente sería instrumentalizada por las minorías vinculadas al poder militar, tanto en Siria como en Irak, países en los que los dos partidos baasistas antagónicos se convertirían en simples instrumentos de las políticas de Estado. Aflaq murió el 23 de junio de 1939 en París, donde su compañero Salah al-Din Bitar había sido asesinado 9 años antes. Tropas sirias participaron junto con los estadounidenses en la coalición multinacional que se enfrentó a Saddam Hussein en la guerra de 1991. En Siria, la llegada al poder del baasismo significó el declive de la ideología que se quería nacionalista y socialista. Irak, donde la irrupción del baasismo coincidió con la derrota árabe de 1948 frente a Israel, no fue una excepción. Cuando el golpe de Estado del 14 de julio de 1958 derrocó a la monarquía hashemí, el Baas iraquí, fundado en 1952, era una organización clandestina. En octubre de 1958, un oficial baasista moderado, el coronel Ahmed Hassan el-Bakr, comenzó a preparar junto al coronel Abdel Salam Aref, uno de los artífices del derrocamiento de la monarquía, una conjura nacionalista. Pero la intentona fracasó en marzo de 1959 en Mosul, lo que desencadenó una implacable represión. Meses después, el 7 de octubre, Saddam Hussein intentó vengar los muertos de Mosul participando en una conspiración contra el general Abdel Karim Qasem, líder del primer régimen republicano, que solo resultó herido. Estos acontecimientos, sin embargo, tendrían un significado especial en el inmediato futuro. La entrada en escena del general Ahmed Hassan el-Bakr y de Saddam Hussein, dos personajes decisivos en la historia reciente de Irak. Saddam Hussein, herido en una pierna durante la intentona del 7 de octubre, encontró refugio en Damasco, donde Aflaq le acogió efusivamente y le dedicó sus mejores esfuerzos doctrinarios. El golpe de febrero de 1963, que acabó con el régimen de Abdel Karim Qasem, llevó a la presidencia de la República al coronel Aref, que no era miembro del partido baasista, pero por primera vez el baasismo, auténtico artífice del golpe, se instaló en el poder con los nacionalistas naseristas.
El general el-Bakr formó un gobierno en el que el vicepresidente y ministro del Interior, Ali Saleh el-Saadi, desempeñaría un papel de primer orden. Saadi fue el encargado de establecer los primeros contactos con los baasistas sirios, que el 8 de marzo siguiente accedieron al poder en Damasco, y con el presidente Nasser, entonces la figura clave del panarabismo, para crear una unión tripartita que debería acelerar el proceso de unión árabe. Pese a un acuerdo de principio, la iniciativa fracasó, lo que añadiría otro factor de división en el baasismo iraquí. Este fue el momento crucial en la historia iraquí. El coronel Aref dio un golpe de timón y con el apoyo de los militares detuvo a los dirigentes baasistas, los encarceló o los expulsó, autonombrándose mariscal e ilegalizando a los partidos políticos. El Baas de esta manera volvió a acción clandestina, como contra Aref, como contra su hermano sucesor Abdel Rahman. El coronel Abdel Salam Aref murió en extrañas circunstancias en 1966, cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló, aunque diversas fuentes mantienen que el accidente fue en realidad un atentado. La marcha baasista culminó en julio de 1968, un año después del desastre árabe que significó la guerra de los 6 días contra Israel. Los baasistas, bajo la dirección del general el-Bakr, pariente lejano de Saddam Hussein, tomaron entonces la iniciativa. Se aseguraron el apoyo de diversos oficiales que ocupaban puestos claves en el ejército y al amanecer del 17 de julio penetraron en el Palacio Presidencial. El presidente Abdel Rahman Aref fue depuesto y se organizó el Consejo de Mando de la Revolución. La victoria, sin embargo, seguía siendo incompleta, como no se le podía escapar al flamante jefe de seguridad del partido, Saddam Hussein, que ya tenía un currículo apreciable en esta materia. Había pasado 2 años en cárceles iraquíes y sufrió exilios en Damasco y El Cairo, donde se diplomó en Derecho y Ciencias Políticas. Con esta experiencia, tanto en la praxis como en la teoría, Saddam Hussein organizó una milicia ciudadana que con el punto de mira en disidentes y opositores de todas las categorías asegurara la protección del régimen. Una vez nombrado en noviembre de 1969 vicepresidente del Consejo de Mando de la Revolución y por tanto número 2 del régimen, Saddam Hussein consideró llegado el momento de que el Baas, cuyo poder era sólido pero seguía relativamente aislado, reagrupara el resto de las tendencias nacionalistas. El presidente el-Bakr compartía la iniciativa y el 10º Congreso Nacional del Partido, reunido en Bagdad en marzo de 1970, decidió que las formaciones progresistas se integraran en el dominado Frente Nacional. Como consecuencia de esta iniciativa, que pretendía ampliar el abanico de fuerzas aliadas, el nuevo régimen ofreció al líder kurdo Mustafa Barzani, irreductible adversario de Qasem y de los dos Aref, la reintegración de la minoría étnica en el Movimiento de Unidad Nacional. Un acuerdo suscrito el 11 de marzo de 1970 y confirmado por la Constitución Provisional del 17 de julio, aprobó la creación de una autonomía del pueblo kurdo en el marco de la República iraquí, que a partir de entonces se reconocería integrada por 2 nacionalidades, no solo por la árabe, como estableció la constitución del régimen monárquico. Saddam Hussein, después de una visita oficial a Moscú, tendió también la mano a los comunistas, a quienes ofreció un pacto nacional en el que se aseguraba que el país tendría un régimen democrático, popular, socialista y unionista que garantice las libertades democráticas a las masas y a sus fuerzas nacionalistas y progresistas. Tanto el Partido Comunista Iraquí, PCI, en diciembre de 1971, como el Partido Democrático Kurdo, KDP, en diciembre de 1972, aceptaron los acuerdos propuestos. 2 dirigentes comunistas entraron a formar parte del gobierno en mayo de 1972 y un mes después se anunció la nacionalización de la Iraq Petroleum Company. Pero en 1974 el régimen baasista anunció una autonomía para los kurdos que no incluía los yacimientos de Kirkuk y Mosul, por lo que fue rechazada. El tándem Ahmed Qassam el-Bakr y Saddam Hussein, ambos miembros del clan de Tikrit, proporcionó una estabilidad política a Irak sin precedentes. 8 golpes de estados militares se sucedieron entre 1936 y 1958, lo que finalmente también permitió a Bagdad enfrentarse al movimiento kurdo, cuyos dirigentes tuvieron que exiliarse en Irán en 1975. En los años 70 y 80, el baasismo consiguió tener una impronta propia en materia de política interior, tanto por la aplicación de medidas socialistas o, para ser más exactos, de capitalismo de Estado, como por su carácter laico y sobre todo por una represión sistemática.
El Baas se convirtió en una maquinaria de poder organizada para controlar a los iraquíes de la cuna a la tumba, pero su dominio en la década de 1970 no fue producto únicamente del Estado policial. Saddam Hussein renovó en 2002 su mandato presidencial a través de un referéndum en el que batió todos los récords establecidos por dictaduras y regímenes de partido único. Estaban convocados a pasar por las urnas exactamente 11.445.638 ciudadanos con derecho a voto. Los 11.445.638 ciudadanos participaron y todos votaron a favor de la ratificación de la presidencia del líder Saddam Hussein, afirmó Esad Ibrahim, vicepresidente del Consejo del Mando de la Revolución de Irak. El resultado, evidentemente, fue una farsa, pero el aparente consenso alcanzado por el régimen en la década de 1970 no puede resumirse solo en la represión, aunque está fuera un factor de primer orden. Los tiempos felices de Saddam Hussein fueron los años 70, como resultado de la multiplicación del precio del petróleo a raíz de la guerra árabe-israelí de 1973. Los petrodólares inundaron las arcas del Estado. Estos ingresos permitieron modificar sustancialmente el nivel de vida de los iraquíes, que alcanzaron el mayor nivel de bienestar disfrutado nunca. En el plazo de 8 años, los ingresos del Estado por la exportación del petróleo pasaron de $572 millones en 1972 a 26.500 millones en 1980. Durante este periodo, el presupuesto nacional para la expansión industrial se multiplicó por 12, los gastos en transportes por 11 y en la construcción de viviendas por 9. A resultas de estas inversiones, la economía controlada por el Estado, los sistemas de regadío, las carreteras, los tendidos eléctricos y las telecomunicaciones se extendieron por el país. Una de las mejores interpretaciones de este fenómeno es la proporcionada por Issam al-Kafaji, quien considera que el régimen baasista hizo más en el diseño de 1970 que cualquier gobierno anterior para modernizar la sociedad iraquí y aumentar el nivel de vida de la mayoría de la población. Pero en el proceso, añade al-Kafaji, las mejoras económicas provocaron la aparición de una parásita burguesía industrial de especuladores y contratistas, así como la aparición de una clase rural alta. Tanto unos como otros, convertidos en la base del régimen, quedaron así maniatados por el Baas, por lo que han sido incapaces económica y políticamente de independizarse, ya que la economía sigue siendo controlada férreamente por el Estado. A finales de los años 70, y con la bonanza económica como principal fuente de legitimidad, el régimen baasista, confesionalmente suní, a pesar de su proclamado laicismo, desencadenó la ofensiva definitiva contra el Partido Comunista y el movimiento Shi'i al-Dawa, entonces los dos únicos grupos disidentes capaces de tener alguna influencia en la sociedad iraquí. La represión contra la comunidad chií en guerra larvada contra el baasismo culminó en 1979 con el asesinato de su líder religioso, Mohammad Baqir al-Sadr, compañero de Khomeini, durante sus 12 años de exilio en la ciudad iraquí de Najaf. En 1979, tras desembarazarse de el-Bakr, Saddam Hussein acaparó todos los cargos posibles: presidente de la República, secretario general del Baas, presidente del Consejo de Mando de la Revolución, jefe de la Dirección de Seguridad y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y a continuación desencadenó su primera purga como líder máximo. Con motivo de un mitin del Baas al que el líder máximo tenía previsto asistir, las fuerzas de seguridad rodearon el auditorio donde se celebraba la reunión e impidieron que los asistentes abandonaran la instalación. Entonces se leyó una lista de nombres. Los citados, que fueron conminados a salir al exterior, serían las víctimas, el resto los verdugos. Tanto uno como otro, sin embargo, fueron asesinados en una purga que se prolongó varios días. Unos 500 miembros destacados del Baas, incluidos 30 generales, perdieron la vida. Así se inauguró de forma oficial la segunda etapa de Saddam Hussein en el poder. Esta etapa, presidida por el apetito insaciable de poder y la corrupción, ha despilfarrado los logros económicos de los años 70. Saddam Hussein mandó construir palacios presidenciales, comenzó a obsesionarse con su seguridad personal, llegó a presidir hasta 9 organizaciones de seguridad distintas, tomó una segunda esposa con la que tuvo su hijo Ali, sustituyó al baasismo por el sadamismo y finalmente se sintió amenazado por los llamamientos de Khomeini a los chiíes iraquíes para que derrocaran al régimen laico de Bagdad. La guerra contra Irán, iniciada en 1980, duró 8 años, costó 1 millón de vidas y arruinó Irak, que se endeudó en unos 80.000 millones de dólares. Kuwait, en agosto de 1990, sería la siguiente huida hacia adelante.